Antes de entrar de lleno en materia, me gustaría definir a qué nos referimos cuando hablamos de sujeto. El sujeto es simplemente el objeto, la persona, criatura, paisaje, cosa, que se muestra en la imagen. El sujeto debería ser el foco de la imagen. De forma literal, debe estar enfocado, y de forma figurativa, ser el motivo principal. Una imagen puede incluir un sinnúmero de objetos, pero uno en particular debería destacar de entre los demás, y por tanto ser el protagonista principal de la imagen, y debería ser el centro de atención, y quien establecerá cómo y en qué forma serán mostrados el resto de los objetos. Para poder capturar una imagen, es necesario tener un instrumento que nos permita establecer las condiciones óptimas para lograr controlar y finalmente capturar la luz en el mejor escenario posible. A ese instrumento es al que conocemos hoy en día con el nombre de cámara. Las cámaras fotográficas se basan en el principio de la cámara oscura, que consiste en proyectar una imagen captada por un pequeño agujero sobre una superficie. La cámara oscura proviene del latín camera, habitación, cuarto o cámara, y de obscura, oscura, que en conjunto significa cuarto oscuro. Se le denomina así pues las primeras imágenes captadas con luz fueron a través del uso de una habitación oscura. La cámara oscura es una herramienta óptica que permite obtener una proyección plana de una imagen externa sobre la zona interior de su superficie. Los instrumentos fotográficos actuales heredaron la palabra cámara de las antiguas cámaras oscuras y consiste en una caja cerrada y un pequeño agujero por el que entra una mínima cantidad de luz, que proyecta en la pared opuesta la imagen del exterior. Para que la imagen se vea, debe existir esa restricción de la cantidad de luz. Si demasiada luz llega a la pared, no se logra observar la imagen. Una de las particularidades de este fenómeno es que la imagen que se observa en la pared opuesta resulta invertida, tanto vertical como horizontalmente. Esta característica se produce como resultado del paso de la luz desde el exterior a través del agujero. Esto producto de la propiedad de propagación de la luz que, como ya vimos, viaja en línea recta. La luz proveniente de cualquier punto pasa a través del pequeño agujero y cae en una ubicación única sobre la pared opuesta. Un punto de la parte superior del sujeto caerá en la parte inferior de la pared y un punto de la parte derecha del sujeto caerá en el lado izquierdo de la pared y así sucesivamente. Cada punto del sujeto no es realmente un punto, sino un pequeño círculo o disco. La imagen resultante estará formada de todos esos círculos superpuestos cayendo sobre la pared, provenientes de todos los puntos del sujeto. El agujero no enfoca la imagen y por tanto la imagen nunca resulta verdaderamente nítida. Ahora nos surge la pregunta, ¿qué es nitidez? La nitidez es la claridad de los detalles de una fotografía. Claridad tomada en el sentido de que se vean definidos los bordes de los objetos. Cuantos más detalles y mejor enfocada esté, más nitidez tiene una fotografía. El enfoque y la nitidez están altamente relacionados. Cuando hablamos de enfocar, nos estamos refiriendo a la técnica utilizada para lograr la máxima nitidez posible. Una imagen desenfocada quedará suave, falta de detalle y algo difusa. Ahora retornando a nuestra cámara oscura, la nitidez se puede mejorar en cierta medida, reduciendo el tamaño del agujero, pues esto causará que cada uno de los círculos producidos por los puntos provenientes del sujeto disminuyan su tamaño. Sin embargo, existe un tamaño de agujero mínimo por debajo del cual, en vez de aumentar la nitidez, esta disminuye, pero ahora por la presencia de otra propiedad de la luz, la difracción, que como recordamos es la interacción de la luz con bordes afilados, que resultará en una desviación del haz de luz. Otra razón por la que tampoco se puede disminuir demasiado el tamaño del agujero es que mientras más pequeño sea, menor será la intensidad, nivel del brillo, de la imagen proyectada. Claro está que para solventar en cierta medida este detalle se puede alargar el tiempo de exposición. Nueva pregunta, ¿qué es exposición? En fotografía se llama exposición a la cantidad de luz que recibe un medio para que se forme una imagen. Exposición es iluminancia por tiempo, o sea, la exposición resulta de una combinación del tiempo y del nivel de iluminación recibidos.
hay un nivel de exposición que se llama exposición correcta, y es donde se logra el efecto que se desea transmitir. Si el nivel es superior, se hablará que tendremos una imagen sobreexpuesta, y si es menor, estará subexpuesta. La exposición se comporta de manera similar a cuando llenamos un vaso con agua. Diríamos que la exposición correcta se obtiene cuando se llena el vaso. Si no está lleno, estará subexpuesto, y si se derrama, estará sobreexpuesto. Y la similitud del proceso se ve, al igual que en fotografía, en que el vaso solo puede contener una cantidad finita de agua, y cualquier exceso no es capaz de soportarlo y se perderá. Lo ideal sería llenarlo con la cantidad justa y necesaria. Similarmente, en fotografía, deberíamos utilizar la cantidad de luz justa y necesaria. Ahora bien, para llenar el vaso se puede lograr de dos maneras: usando un caudal grande de agua que lo llenará muy rápido, o con un caudal menor que requerirá más tiempo para poder llenarlo. Esto es exactamente lo que hacemos con la luz. Para obtener una exposición correcta, se necesitará que una cierta cantidad de fotones lleguen a la pared, lo cual se puede lograr de dos maneras. La primera, con un haz de luz de una cierta intensidad o alargando el tiempo que esa luz incide en la pared, lo que denominamos tiempo de exposición. Volviendo a nuestra cámara oscura, nos daremos cuenta que para obtener una exposición correcta con un agujero pequeño, necesitaremos mayor tiempo de exposición, mayor tiempo de incidencia del haz de luz sobre la pared. Ahora, nos surge otra pregunta: ¿qué tan lejos o cerca de la pared deberá estar el agujero? Pues esto dependerá de la proporción de la imagen que deseemos proyectar. Mientras más cerca esté la pared del agujero, mayor será el área del sujeto abarcada, algo parecido a disminuir el acercamiento. Al mismo tiempo, la imagen será un poco más nítida, los círculos que la producen serán más pequeños y tendrá un mayor brillo. El haz llega con más intensidad. Lo contrario ocurrirá al alejar el agujero de la pared, se verá un acercamiento, se perderá nitidez y brillo. Y como todo es un equilibrio, dependerá de cuánta área del sujeto queramos capturar, porque la nitidez y el brillo se pueden ajustar, como ya vimos, con el tamaño del agujero, la intensidad del haz de luz y el tiempo de exposición. Es importante resaltar que, como ya se mencionó, el agujero no enfoca, y por tanto todos los puntos del sujeto, los más cercanos y lejanos, tendrán la misma nitidez. Otro detalle importante es que el agujero debe ser lo más circular posible. Cualquier irregularidad resultará en una pérdida de nitidez. Por otro lado, el material de fabricación debe ser lo suficientemente delgado para disminuir el efecto de difracción causado por los bordes, que resultarían en un oscurecimiento de los extremos de la imagen. Otra pregunta: ¿qué pasará si tenemos más de un agujero? Lo que ocurrirá es que cada uno producirá una imagen sobre la pared, y por muy cerca que los pudiéramos colocar, igual crearán dos imágenes, lo que irá en detrimento de la nitidez, pues no estarán perfectamente alineados. Si se dota la cámara oscura de un medio fotosensible, se convierte en una cámara estenopeica. Cuando hablamos de un medio fotosensible, nos referimos a una película o sensor en el que se producirá un cambio, bien sea químico o eléctrico, como respuesta de la incidencia de la energía lumínica. La cámara estenopeica, del griego esteno, estrecho, y ope, abertura, agujero, que en conjunto significa agujero estrecho, es la cámara fotográfica más sencilla, pues no utiliza lente, y consiste en una caja estanca a la luz, que no permite la entrada de luz, un pequeño orificio por donde entra la luz, y un material fotosensible. Para que una cámara sea manejable y que pueda producir una imagen nítida, es necesario que esta apertura sea muy pequeña, del orden de los 0,5 milímetros. Para controlar el tiempo de exposición, se dota a la cámara de un material que no permite el paso de la luz, con el que manualmente se tapa el orificio. Debido al tamaño de la apertura, el tiempo de exposición normalmente es mucho mayor al necesario con una cámara convencional. Puede ir desde unos pocos segundos hasta horas. La imagen debe ser proyectada, o bien sobre una pantalla translúcida para poder verse simultáneamente, lo que comúnmente se utiliza para ver eclipses solares, o sobre una película, o un sensor digital.
El resultado obtenido usando solo un pequeño orificio es bastante impresionante, sobre todo si se consigue fabricar del tamaño y forma correctas, con lo que se logra obtener imágenes con bastante nitidez. Hay fotógrafos que hoy en día se dedican a este tipo de fotografía, y curiosamente hay un día mundial dedicado a ella, que es el último domingo de abril, y existe una página que se dedica a recopilar las imágenes captadas utilizando esta técnica en ese día. Allí también se puede saber la fecha exacta en la que caerá el próximo día de la fotografía estenopeica, o más fácilmente pinhole, que es como se le conoce en inglés. Si sustituimos el agujero por un lente en una cámara estenopeica, solventaríamos dos de los mayores problemas. El primero es que se lograría un mayor brillo en la imagen, debido a la mayor área que ocupa el lente con respecto al agujero, lo que producirá un tiempo de exposición menor. Y el segundo es que debido a que el lente sí se puede utilizar para enfocar la luz proveniente del sujeto, se obtendría una imagen más nítida. Claro, con sus propias limitaciones, pues los lentes también tendrán sus propios problemas inherentes, como veremos más adelante. Con el uso de lentes y su consiguiente disminución del tiempo de exposición, nace un nuevo problema, y es la necesidad de poder controlar con exactitud el tiempo de exposición, que dependiendo de las características de ese lente, podría pasar a ser de fracciones de segundo. Ahora surge la siguiente pregunta: ¿qué pasaría si excedemos el tiempo de exposición óptimo? Pues como ya se había indicado, a mayor cantidad de luz, mayor será la cantidad de fotones, y como el medio es fotosensible, se irá saturando y causará que se pierda información, lo que se conoce como velado o sobreexposición. La imagen resultante carecerá de detalle, o en el peor de los casos, se verá completamente blanca. ¿Qué alternativa tendríamos entonces? Se podría utilizar algún tipo de mecanismo para controlar el área de entrada de la luz, controlar el diámetro efectivo del lente, con lo que se lograría reducir la cantidad de luz que llega al medio fotosensible, que junto con el tiempo de exposición nos producirá el punto óptimo de brillo y nitidez de la imagen capturada, y por tanto tendríamos los componentes básicos para tener una cámara fotográfica. Un aspecto importante a tomar en cuenta es que hay que pensar un modo de cómo colocar y luego extraer el medio fotosensible, sin que en ese proceso sea expuesto a la luz, pues se perdería la imagen capturada. Esta es la razón por la que las cámaras químicas traen los rollos envueltos en un empaque metálico o plástico para protegerlos de la luz antes y después de ser utilizados. En la fotografía digital, esto cambia, pues el sensor no es necesario retirarlo después de tomar la imagen, y es justamente allí donde comienza la separación del proceso fotográfico según la técnica utilizada. Resumiendo, para tener una cámara fotográfica necesitaremos una caja estanca a la luz y de dimensiones apropiadas, un orificio pequeño, o mejor dicho, de un tamaño óptimo, incluir un medio sensible a la luz para capturar la imagen permanente, bien sea una película o sensor, un medio para controlar la duración del tiempo de exposición, tener una forma de colocar y extraer el medio fotosensible sin que sea estropeado por la luz indeseada. Hasta aquí tendríamos lo necesario para una cámara, pero además hay otras condiciones no indispensables, pero deseables. Un lente, lo que permitiría enfocar con mayor precisión, un mecanismo de control de la apertura del agujero o diámetro del lente, que permitiría controlar la cantidad de luz accediendo al interior, una forma de apuntar y ver qué será lo que se va a fotografiar, un instrumento para medir la luz y poder establecer con precisión el tiempo de exposición necesario. Si contamos con todo esto, tendríamos lo necesario para obtener la mejor imagen posible.